Hola, bienvenidos queridos hermanos a este programa de apologética católica, escudriñando las Escrituras, buscando el papel de María en el plan de la salvación a través de todos los versículos bíblicos. Hemos comenzado varios programas atrás, desde el Génesis, hemos cubierto toda la participación de María en el plan de la salvación hasta el Apocalipsis. Otros segmentos atrás comenzamos la apologética de María, cómo responder a las sectas, los diferentes retos que nos presentan, tales como si María tuvo hijos, si María fue virgen después del nacimiento de Jesús, si María fue llevada al cielo. Hemos escudriñado cómo contestar estas preguntas. Y ustedes también al final del programa tendrán la oportunidad de ver una dirección de correo electrónico donde ustedes pueden entrar a nuestro ministerio, Ministerio Siloé, donde podrán encontrar todos estos documentos explicados en español y ustedes podrán sacarlo y podrán reproducirlo para uso de sus comunidades. Comenzamos este programa haciendo la oración a San Miguel Arcángel, que Juan Pablo II ha recomendado que se termine este milenio con esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en batalla, da nuestra protección en contra de la maldad y las trampas del diablo. Que el Señor los reprenda, humildemente te rogamos. Tú, príncipe de los cielos, por el poder que se te ha dado, arroja a Satanás al infierno y también a todos los espíritus malos que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén. Programa anterior estuvimos hablando si Jesús despreció a María, en esta expresión de bienaventurado, ¿no? Bienaventurado quien escucha la palabra de Dios y la pone cuando una mujer de la multitud alaba a María. Resumimos aquella pregunta con el comentario de San Agustín en su libro Santa Virginitate, donde dice: más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebirlo en su seno. Este fue el resumen de nuestro programa anterior. Hoy vamos a hacer la segunda pregunta: ¿por qué los católicos llaman madre a María? Cuando estudiamos en María en las Escrituras, en los primeros segmentos, cuando estudiamos el parto espiritual de María en el Calvario, lo podemos leer en Juan 19:25. Juan recibe a María por madre. Recuerdan lo que decía en griego: esta Idia la tomó para sí, la recibió para sí, no solo en su casa, sino como parte de él. Juan, cualquier teólogo sabe, cualquier persona que conozca el sentido espiritual de las Escrituras, sabe perfectamente que Juan representa a la iglesia. María se constituye en el Calvario la madre de la iglesia. Pero tenemos otra base. Yo he viajado 14, 15 veces por Israel y estoy cansado de escuchar esta exclamación de los judíos: nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Hasta el día de hoy los judíos siguen diciendo que Abraham es nuestro padre. Nadie se escandaliza porque los judíos llamen padre a Abraham, cuando el padre de todos es Dios. Para los judíos que tienen un culto tan celoso a Adonai Chabaot, al Dios de los ejércitos, ellos llaman sin ningún tipo de problema o de confusión padre a Abraham. La paternidad de Abraham no menoscaba la paternidad de Adonai, del Santo de Israel. ¿Por qué Abraham es el padre de los judíos? Porque Abraham es el primero que creyó. Por la fe de Abraham, el resto del pueblo de Israel y nosotros también hemos tenido acceso a esa fe del Dios vivo. Abraham es el primero que reconoce y hace alianza con el Señor. Por lo tanto, Abraham es constituido padre de la nación judía, lo cual no escandaliza a ningún hermano de ninguna iglesia, evangélico, protestante, pentecostal, ninguna secta se escandaliza porque Abraham sea el padre de los creyentes. Si Abraham es el padre de los creyentes porque fue el primero que creyó, no hay nada en contra de decir que María es la madre de los creyentes. María, al igual que Abraham, Abraham cree, el primero que cree en la antigua alianza. María es la primera que cree en la nueva alianza. María es la primera que escucha la buena nueva de la encarnación, del nacimiento de Mesías. María lo acepta. Toda la vida de María, del nacimiento a la cruz, fue un sí definitivo, un sí incondicional, un fiat a la voluntad de Dios y a su Hijo Jesús. Es la primera que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros somos hijos, somos descendientes de esta fe de María. Si los judíos llaman padre a Abraham sin ningún menoscabo a la paternidad de Dios, muy bien podemos llamar madre en la fe a María sin ningún escándalo y sin que nadie se rasgue las vestiduras. María es nuestra madre porque la recibimos en el Calvario, en Juan, madre espiritual de la iglesia. Es madre porque es la madre de la fe, la primera que cree. Y María es madre porque es el signo de Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Nosotros, los herederos, los hijos de la maternidad divina, espiritual de María, son los que tenemos el poder para aplastar la cabeza de la serpiente. Así que tenemos por qué no podemos sentirnos incómodos ni mal si llamamos a María madre. Segunda pregunta, una pregunta que siempre sale mucho a colación y tiene que ver
con la oración. Yo oigo muchos hermanos que me han dicho, o también me han preguntado, que le han sembrado la duda, ¿por qué los católicos le oran a María si María está muerta? Esa pregunta la hago cantidad, y yo digo, la persona que hace esa pregunta no ha escuchado la buena nueva, porque la buena nueva de Jesús es que tenemos vida y vida en abundancia. Pero primeramente tenemos que tener algo extremadamente claro. La intercesión de María está más que probada bíblicamente. La mediación de María, la intercesión de María no es a Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. La mediación y la intercesión de María es con su Hijo Jesucristo. María ora, María intercede ante Jesús. Verdaderamente está más que probado en San Juan 2. En San Juan 2, en las bodas de Caná, la hora de Jesús no había llegado. Jesús no pensaba hacer ninguna señal milagrosa. Es la intercesión de María la que hace que Jesús adelante su hora. Los hermanos que siempre buscan pruebas bíblicas, no hay prueba más bíblica que la intercesión de María a Jesús, y más válida que Jesús escucha las peticiones de su madre. También, cuando vamos a la primera carta a Timoteo, te invito que busques en tu Biblia la primera carta a Timoteo. Es uno de los versículos que más se escuchan. Dicen nuestros hermanos, no hay más ningún intercesor entre Dios y los hombres, sino es Jesucristo. Entonces no se debe orar a nadie. Pero vamos a leer el Papa Juan Pablo II, hasta en una instrucción de cómo leer la Biblia, dice el Papa que, y yo se lo repito, bueno, esta parte es mía, se lo voy a repetir, lo voy a agregar, dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Se lo repito, un texto fuera de contexto es un pretexto. Hay personas que sacan un versículo bíblico y forman todo un evangelio aparte del evangelio de Jesús. Por eso el Papa nos llama, en su instrucción de cómo leer la Biblia, de no tomar un solo texto y de ahí sacar nuestra conclusión. Cuando nos dan un texto, debemos leer el capítulo completo donde ese texto está escrito. Y hacernos la siguiente pregunta: ¿para quién se escribió esta carta o este escrito? ¿Qué quiso decir este escrito? ¿Y qué quiere decir para nosotros este escrito? Esa frase, no hay más ningún mediador entre Dios y los hombres que Jesús, y a la cual la Iglesia Católica dice amén, se encuentra en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, dice así: recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los jefes de estados y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y de paz con toda piedad y dignidad. Fíjense lo que dice el versículo 3. Estas oraciones son buenas y Dios nuestro Salvador las escuchará, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre. Él entregó su vida para rescatar a todos, siendo este el testimonio de Dios en el tiempo fijado por Él. Hermano, San Pablo comienza este capítulo diciendo que todos los hombres, lo dice en el versículo 1, recomiendo que se hagan peticiones. Comienza San Pablo diciendo que todos los hombres tenemos que orar unos por otros. Es más, el versículo 3 dice, estas oraciones son buenas. Dice San Pablo, estas oraciones son buenas. Después agrega, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. Pues si definitivamente no hay otro mediador. Pero San Pablo nos invita a orar unos por otros. Eso es lo que la Iglesia llama como parte de la comunión de los santos. Cuando oramos unos por otros, ¿a través de quién oramos al Padre unos por otros? A través de la mediación de Jesucristo. Cuando María ora por nosotros, la primera, como Juan II, tiene ante su Hijo Jesús, ¿qué intercesión usa María? La intercesión de Jesús. María ora, como cualquier amigo de nosotros, ora por nosotros, con la seguridad que si el amigo mío que ora por mí está en pecado, no estoy seguro si el Señor va a escuchar su palabra. Sin embargo, sabemos por Juan 2, María, gloriosa, sentada a la derecha de su Hijo Jesús, como nos dice el libro de los Reyes, que tiene lugar el puesto de la madre del rey. María, triunfante, es la primera que ora por nosotros, a su Hijo Jesús. Por eso esa oración de María es válida, porque dice San Pablo que es buena cuando se hace a través de la intercesión de su Hijo Jesús. Seguimos con este tema en unos minutos, les pedimos que se queden en sintonía. Regresamos. Gracias, hermanos, por mantener su sintonía con este programa de Apologética Católica, María en las Escrituras.
Lo que estamos haciendo es una visión total del papel de María en el plan de la salvación, avalada con versículos bíblicos y con la santa palabra de Dios. En el segmento anterior estábamos hablando de por qué los católicos les piden a María. Vimos que María no intercede ante el Padre. La mediación para el Padre es solamente única y exclusiva de Jesucristo. María, como decía el obispo de mi diócesis de Miami, María es la primera que une su oración a mi oración delante del trono de su Hijo Jesús, el heredero del trono de David. Y la mediación que utiliza María es la que utilizo yo, la que utilizas tú, cuando oras en tu casa por tu familia, por tus amigos, la mediación de Jesucristo. El padre Emiliano Tardif, que está también en la gloria de Dios y que está también intercediendo por nosotros a través de Jesús. Él tenía un cuento muy simpático. Él decía que un pastor protestante, amigo de él en la República Dominicana, conversaban sobre las cosas de Jesús y estaban de acuerdo. Conversaban sobre las cosas del Espíritu Santo y estaban de acuerdo. Conversaban sobre la salvación y estaban de acuerdo. En el único tema que no se ponían de acuerdo era en María. Siempre surgían discusiones. Y el pastor le decía al padre Emiliano Tardif, ¿por qué yo tengo que pedirle a María? Si Jesús es el único mediador, yo voy directo a Jesús. Yo no necesito mediador para con Jesús, yo voy directo a Jesús. Pues resulta que contaba el padre Tardif que ese pastor se enfermó un día, como todos nos enfermamos. Y como el pastor sabía el don de sanación, el carisma de sanación que tenía el padre Tardif, este pastor llamó al padre Tardif y le dijo, quiero que vengas y ores por mí. Y el padre Tardif le dijo, no, porque yo tengo que interceder entre ti y Jesús. Si tú puedes ir directamente a Jesús, órale a Jesús, yo no tengo por qué orar por ti. Y esto tiene una gran lógica, hermano. Si ese padre Tardif ora por este pastor, amigo de él estaba intercediendo. Intercesor es aquel que media entre Dios y otra persona. Cuando tú oras por otra persona, tú estás haciendo intercesión. ¿Qué intercesión estás utilizando? La intercesión de Jesucristo, único mediador. Cuando Jesús ora, cuando Jesús pide a su Padre, Él lleva nuestras oraciones, nuestras intercesiones. Así ocurre con María, con el privilegio que María, la madre, la que dijo que sí, en Juan 2 vemos el poder que tiene María para con su Hijo Jesucristo, para conseguirnos. Eso decía el padre Tardif, nunca digas la Virgen me concedió un milagro. Mejor di, la Virgen me concedió. María no concede, María consigue con su oración. Aquí también, en la segunda parte de esta pregunta, las personas que dicen, bueno, si María está muerta, ¿por qué María cómo nos va a oír si está muerta? La persona que dice que María está muerta, definitivamente no conoce la buena nueva, que hay vida y vida en abundancia. Para ver si las personas que han partido de aquí, de nuestro mundo físico, están vivos o no, podemos ir al libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Y dice así: cuando abrió el quinto sello, divisé bajo el altar de los sacrificios las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios por haberla proclamado. Se pusieron a gritar muy fuerte: dominador, santo y justo, ¿hasta cuándo estarás sin hacer justicia y pedir cuenta por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Mire, hermano, en este capítulo del Apocalipsis lo dice bien claro el versículo 6, el alma de los degollados, el alma de los que habían muerto, que estaban en la presencia de Dios. ¿Estaban dormidos? No, dice que estaban gritando, dice que estaban clamando, dice que estaban orando al Señor. Entonces, estas personas que habían muerto estaban orando delante del trono del Cordero y pidiendo por los habitantes de la tierra. Pero entonces las almas de las personas que mueren, van al trono, delante del trono de Dios y claman y oran, como dice Apocalipsis 6, 9 en adelante. Ahora, si te queda alguna duda de que la persona muere cuando muere física y espiritualmente, si te queda alguna duda, puedes ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 20, San Lucas 20, versículo 38. Aquí dice Jesús, capítulo 37. En cuanto a saber si resucitan los muertos, ya Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, en el que llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Esta es la clave. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué sucede? Moisés clamaba al Señor en nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta gente había muerto hacía cientos de años en la época de Moisés. Sin embargo, Moisés los utiliza en su intercesión en el monte Horeb. Y Jesús lo dice. ¿Por qué lo utiliza? Porque estas personas viven. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. María, cuando sube a los cielos, está más viva que cuando estaba en la tierra, está glorificada en la presencia de su Hijo, como todos
familiares y amigos que han partido. Por eso, la iglesia dice bien claro que nuestros hermanos, los santos, los que vivieron la fe ante nosotros, María, están delante del trono de Dios día y noche, orando a Jesucristo por nuestro bienestar, por nuestra santificación, por nuestra salvación. Eso es lo que parte de lo que la iglesia llama la comunión de los santos. Por eso no hay ningún, aunque quiero aclararte algo, la iglesia no te exige que ores a María. Muerto hacía cientos de años en la época de Moisés. Sin embargo, Moisés los utiliza en su intercesión en el monte Oreb. Y Jesús lo dice. ¿Por qué lo utiliza? Porque estas personas viven. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivo. María, cuando sube a los cielos, está más viva que cuando estaba en la tierra, está glorificada en la presencia de su Hijo, como todos nuestros familiares y amigos que han partido. Por eso, la iglesia dice bien claro que nuestros hermanos, los santos, los que vivieron la fe ante nosotros, María, están delante del trono de Dios día y noche, orando a Jesucristo por nuestro bienestar, por nuestra santificación, por nuestra salvación. Eso es lo que parte de lo que la iglesia llama la comunión de los santos. Por eso no hay ningún, aunque quiero aclararte algo, la iglesia no te exige que ores a María. Tú puedes ir directamente a Jesucristo y está muy bien que vayas directamente a Jesucristo. Pero si tú deseas unir la influencia, unir la santidad, el mérito de María a tu oración, definitivamente lo puedes hacer sin ningún escrúpulo, porque María utiliza la mediación de Jesucristo. Lo que pasa, hermano, que muchas veces no sabemos orar. La iglesia es maestra de oración. Si tú te fijas en las misas, los días de fiestas marianas, si tú te fijas en la misa, que entre paréntesis, las misas, la Eucaristía que se ofrece el día de fiesta de la Virgen, no se ofrece a María, se ofrece a Jesús. Un sacrificio al Padre a través de Jesús por el Espíritu Santo, dando gracias por darle a una mujer tan grande como María a la iglesia. Si te fijas en esas misas, la oración de la iglesia, el patrón de oración de la iglesia comienza así: Padre, te pedimos, por ejemplo, el día de la Asunción dice: Padre, te pedimos que por la Asunción de María nos conceda a nosotros gozar de salud, de alma y de cuerpo, por Cristo el Señor. Fíjate cómo ora la iglesia. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre. Comienza: Padre, por los méritos. ¿Qué incluye la oración? Todos los méritos que adquirió María en la presencia de Dios y que puede utilizar para nuestra santificación en su oración. ¿Cómo termina la oración? Por Cristo el Señor. La mediación de Cristo al Padre, incluyendo los méritos de María. Esa es la forma en que la iglesia ora, esa es la forma en que tú debes orar, si verdaderamente tú quieres agradar a Dios en tu oración. Como dice Pablo, muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Esa es la forma correcta, tanto si oras por la mediación de un santo, de San Judas, de Santa Teresa, dirigida al Padre, por los méritos y la amistad de esta persona, de María, de los santos, por Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la forma correcta de orar la iglesia. Hay otra pregunta también que ha surgido en este caminar, las veces que me preguntan, muchos hermanos me preguntan: ¿cómo María puede oír nuestra oración si el único que está en todas las partes es Dios? La pregunta muy válida si lo podemos pensar. El único omnisciente es Dios, pero hermano, el reino de Dios es misterio. El reino de Dios, poco sabemos del reino de Dios. No sabemos cómo es la comunicación entre el reino de Dios y nosotros. Vemos que dice Jesús que hay alegría en el cielo, en los ángeles, por un pecador que se convierte. Algún tipo de comunicación debe haber entre el mundo y el cielo cuando los ángeles se enteran de la conversión de un pecador y hacen fiesta. Podemos decir misterio total. María no es omnisciente, el único omnisciente es Dios. Pero de alguna forma misteriosa, por la comunión de los santos, hay una comunicación entre la iglesia militante, la iglesia que está en la tierra, y la iglesia triunfante, la iglesia que está en el trono del Señor. Pero, aunque no sea María omnisciente, cuando tú oras por el patrón de la iglesia, al Padre, por la mediación de Jesús, esta oración que lleva el nombre de María, llega porque Jesús sí es omnisciente. Y por eso todas las oraciones de la iglesia terminan por Cristo nuestro Señor. Nunca dicen por María, sino por Cristo nuestro Señor. Porque a través de la oración de Cristo, Cristo que sí es omnisciente, estos méritos de nuestros hermanos los santos de la Virgen María llegan al trono de Dios, usando la omnisciencia y la intercesión de Jesús. Aquí hemos aclarado alguna duda. El próximo programa vamos a hablar sobre el rosario, si se debe rezar el rosario, si no se debe rezar el rosario, si es una repetición pagana, como dicen algunos. Vamos a hablar sobre el rosario, vamos a hablar por qué la iglesia celebra fiestas a María, vamos a hablar las apariciones de la Virgen María en nuestro próximo programa.
Por eso te pido que mantengas la sintonía, que te quedes con nosotros. La próxima semana tenemos una cita para seguir aprendiendo a María. Pero como dice el Papa en la instrucción Marialis Cultus, a María del Evangelio. No una estatua que tú no conoces verdaderamente quién es esa mujer, sino la María grande, la María del Evangelio, que está bien que tengamos la estatua de María en la casa, pero no nos quedemos en la estatua, conozcamos a esa mujer valiente, esa mujer grande, esa mujer fiel, esa mujer obediente a Dios, que es orgullo de nuestra raza y que es la primera de la iglesia. Mantente en sintonía, nos vemos la próxima semana. Mantente sobre la roca, que este jubileo que se acerca es tiempo de grande bendición para la iglesia. Nos vemos la semana que viene, que el Señor los guarde. Amén.